Neurología se va a dividir en dos diversas patologías. Entonces vamos a introducir. Bien, antes a todos se le conocía como SIBO. Vamos a ver más adelante los síntomas del paciente, pero antes todo era SIBO, pero ahora se denomina de dos maneras. Primero es el SIBO y luego el IMO. El SIBO, como tal, es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, mientras que el IMO es sobre el crecimiento intestinal, pero metanógeno. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que el primero es por la producción de hidrógeno y el segundo, si se llama metanógeno, es porque produce metano. Entonces, el primero son bacterias que van a producir hidrógeno, mientras que el segundo son arqueas, ya no bacterias, que van a producir metano. Entonces, el IMO va a ser otra patología que antes se englobaba dentro de SIBO y ya no. Entonces, ¿cómo diferenciamos SIBO e IMO? Bien, para empezar, el agente principal del microorganismo dentro del SIBO son las bacterias coliformes gram negativas, mientras que en el IMO son las arqueas, especialmente la Methanobrevibacter smith. El gas que predomina en el SIBO es el gas hidrógeno, mientras que el que predomina en el IMO es el metano. ¿Cuál es un síntoma diferenciador clave? Es que en el SIBO va a haber una diarrea especialmente acuosa, mientras que en el IMO hay un estreñimiento. Y vamos a ver por qué hay estreñimiento de estos. Se sigue usando la prueba de aliento como el diagnóstico clínico principal y a diferencia del SIBO, el IMO tiene un nivel menor de 10 partes por millón, a diferencia del SIBO, que es 20 partes por millón. Y tener en cuenta que solamente en los primeros 90 minutos, porque después de los 90 minutos ya viene lo normal de la digestión, entonces va a haber una elevación del hidrógeno ácido. El tratamiento, mientras uno prefiere la monoterapia, el IMO no es tan efectivo como monoterapia, entonces se necesita una terapia dual. Ya. Ahora, sabemos que el sistema digestivo como tal, en el colon hay bacterias. Entonces, ¿por qué si en el colon hay bacterias, en el intestino delgado, cuando hay bacterias, nos ponemos mal? Entonces, la explicación es porque en el intestino delgado no debería haber bacterias. Y para eso hay 5 checkpoints, o sea, 5 barreras que son efectivas. Tenemos primero la del ácido gástrico. El ácido gástrico, debido al pH, destruye la mayor cantidad de bacterias que tenemos con las bacterias. Entonces, después del ácido gástrico, después de pasar por el estómago del bolo alimenticio, va a pasar por el duodeno, donde vamos a encontrar las bilis y las enzimas pancreáticas. Estamos acostumbrados a relacionar las bilis y las enzimas pancreáticas con su función digestiva. Pero en este caso lo que van a hacer es que van a agarrar a la bacteria y vamos a suponer que la bacteria tiene como que una ropita, entonces es la membrana celular. Entonces estas bilis, esta enzima pancreática, lo que hacen es como que soplarle la ropita a la bacteria y la bacteria se queda sin ropita. Y por eso funciona como un detergente natural. Lo más importante en sí viene a ser el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio, a diferencia de la peristalsis, que es cuando tú comes y el bolo alimenticio pasa a través del esófago, se va moviendo, etcétera, etcétera, el complejo motor migratorio es un movimiento cíclico que va a ocurrir cuando, por ejemplo, desayunas a las 6 o 7 y 2 horas después, 120 minutos, entre 2 a 4 horas después, se produce ese ciclo, que tiene 3 fases. La fase 0, que es la fase de reposo, la fase 1, que son unos movimientos suaves, y la fase 3, que son unos movimientos fuertes, que es la fase que nos importa realmente. ¿Por qué? Porque la fase 3 va a actuar, vamos a poner que actúa como un tsunami. Entonces empiezan los movimientos desde el estómago, ayudados con diferentes enzimas, y lo que va a hacer es que va a barrer todo lo que se encuentra en el intestino, ya sea comida que no se ha procesado adecuadamente y principalmente las bacterias, impidiendo que éstas se peguen al endotélio. Entonces, ¿qué pasa cuando, normalmente nosotros desayunamos, terminamos práctica y comemos, no sé, un alfajor, o comemos, no sé, un tortis, o comemos cualquier cosa? Entonces, estamos impidiendo de que este complejo motor migratorio suceda. Entonces estamos generando de que no se produzca este limpiamiento efectivo como debería hacerse. Después, avanzando,
tenemos la inmunidad mucosa. ¿Qué pasa? La inmunoglobulina A va a secretar sustancias que van a impedir que las bacterias se peguen al endotelio. Y como bien lo mencionó el doctor, en la parte anatómica tenemos la válvula ileocecal, que es esta barrera física que va a impedir que las bacterias de la parte colónica regresen al intestino delgado. Entonces, esto es lo que debería funcionar normalmente. Entonces, si algo de eso se afecta, se produce el SIBO o el IMO. Ya está. Entonces, ¿cómo puede esto afectarse? Se puede afectar anatómicamente, con enfermedades sistémicas, trastornos de motilidad o los medicamentos. Uno de los casos clínicos va a ser la anatómica debido al tumor y la paciente que ha recibido quimioterapia. Entonces, obviamente, si hay un tumor o algún cuerpo extraño que impida el movimiento, va a haber un crecimiento en las bacterias antes o después de donde se encuentra el tumor. Y lo mismo con las cirugías previas, ¿no? Esta válvula ileocecal o de repente un bypass gástrico va a producir esta saciedad donde se van a generar el sobrecrecimiento de estas bacterias. En las enfermedades sistémicas como la diabetes, por ejemplo, la neuropatía hace de que no exista un movimiento adecuado dentro del intestino. Por lo tanto, no existe un barrimiento o un deslizamiento adecuado de los agentes patógenos. En los trastornos de la motilidad, lo mismo, ¿no? Si hablamos de que era un complejo migratorio motor, si hay un trastorno de la motilidad, no se va a poder mover adecuadamente. Si no se mueve adecuadamente, va a haber una falta de liberación de bacterias. Y dentro de los medicamentos tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que lo que hace, que ya sabemos que es reducir el ácido gástrico, y si se reduce el ácido gástrico, se reduce la primera barrera de defensa de la que hablamos, que se encontrará en el estómago. Y también los opiáceos, porque los opiáceos lo que hacen es que van a inhibir la movilidad total del intestino delgado. Hasta ahí, ¿todo está claro? ¿Estamos bien? ¿Estamos con fisiopatología? Entonces, ahora vamos a la parte semiológica y esa es la constelación de los síntomas que tienen los pacientes. Entonces, en el centro, que parece un planetita, es el síntoma más frecuente de ambos síndromes, tanto del SIBO como del IMO, que es la hinchazón, el bloating, cuando sientes que después de comer es como que una panzaza que te llenas, o sea, prácticamente que sientes gases. Eso es la hinchazón. Entonces, pero ¿cómo diferenciamos la hinchazón del SIBO con la hinchazón del IMO o de repente con la hinchazón de una malabsorción grave? Entonces, si tenemos una hinchazón con diarrea acuosa, nos refiere más a SIBO, mientras que si tengo una hinchazón con estreñimiento, me refiere más a esa IMO. Obviamente, la diarrea también te genera el síntoma de urgencia fecal, el síntoma abdominal, mientras que el estreñimiento te genera pues este esfuerzo defecatorio y una vez que defecas te da la sensación de que no has defecado completamente. Ahora, en el síntoma de malabsorción grave, que está asociado a diversas patologías, vamos a encontrar anemia, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, baja de peso, etc., que también se encuentran en estos dos síndromes. Pero, ¿cuál es la diferencia de la malabsorción con estos síndromes? Es de que va a haber deficiencia de vitamina B12, pero las bacterias van a producir ácido fólico. Entonces, si te llega una paciente con hinchazón, vamos a suponer que tiene SIBO, ¿okay? Con hinchazón, con diarrea, acuosa, crónica, entonces, y en el laboratorio tiene deficiencia de vitamina B12, tú dices, esta tiene seguro malabsorción, pero te das cuenta que su ácido fólico está elevado, entonces eso te lleva a que sea SIBO, porque es la diferencia entre el SIBO y la malabsorción grave. Hasta ahí, ¿estamos bien? Perfecto. Ahora, para entender, hablamos de que la prueba principal era la prueba de aliento, entonces para entender la prueba de aliento tenemos esto de acá. ¿Qué pasa? Tenemos bacterias que van a producir hidrógeno, pero estas bacterias que producen hidrógeno van a tener dos puntos. Entonces, lo lógico sería, si tengo más bacterias que producen más hidrógeno, entonces al momento de tener la prueba de aliento, en la prueba de aliento va a salir más hidrógeno. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque hay dos rutas. La ruta de las arqueas, que viene a ser la ruta del IMO, y la ruta de las bacterias, reductores de sulfato, que viene a ser el SIBO. Entonces, podemos encontrar que hay metano alto. Por eso ya no se
solicita como que la prueba de aliento que mida hidrógeno solo, sino que mida hidrógeno con metano, porque si mide hidrógeno solo, en la ruta A ya no va a haber tanto, y va a decir negativo a hidrógeno, entonces negativo a SIBO, pero va a haber mucho metano, entonces ese mucho metano es positivo a IMO, porque es metanogénico. Entonces, ahora sí, hablando del diagnóstico como tal, lo que se usa es el estándar clínico, porque es lo menos invasivo, ¿no? Entonces, se ingiere glucosa o lactulosa y ¿qué va a pasar? Va a haber va a haber una elevación del hidrógeno, ¿no? Que es la prueba habitual. Y la prueba que es invasiva es el cultivo duodenal, pues hay que hacer una biopsia. ¿Qué pasa? De que lo que va a permitir es que va a permitir identificar especies, pero antes el criterio era 10 a las 3 colonias, antes era 10 a las 5 colonias, ahora es 10 a las 3 colonias. Pero eso es una actualización de la guía actual. Y ya, ahora, ¿qué pasa con la prueba de aliento y por qué como que es menos sensible? Es debido a eso. En el IMO, como no hay hidrógeno, entonces entonces no sé cómo llamar esta, la línea del hidrógeno no se eleva como se eleva en el SIBO. Entonces, el que te lee la prueba, no sé quién lee la prueba de aliento, vamos a poner que es el radiólogo, ¿ya? Entonces el radiólogo en tu reporte te va a decir, no, negativo para SIBO, porque no encuentra esta elevación. Entonces tú te confías en que es el negativo para SIBO, pero no piensas de que va a haber elevación de metano. Si se dan cuenta, hay una línea como que no hay un pico, ¿no? Porque las arqueas, recuerden que van hacia el metano, se comen el metano y no se comen el hidrógeno. Entonces, en cambio, en el SIBO positivo sí hay una elevación del hidrógeno. Por eso, si tú piensas que tu paciente está con hinchazón y aparte tiene estreñimiento y tu prueba de aliento te sale con 10 partes por millón, entonces es positivo para IMO. Pero en cambio, si te sale menos de 10 partes por millón, ya sale negativo para IMO. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el metano? Esta es una parte de explicación del metano, el por qué la identifica. La cosa es que la mayoría de gases lo que hacen es que promueven el movimiento intestinal, pero en cambio el metano es inhibidor del movimiento intestinal. Entonces se mete a la parte neuromuscular, afecta el plexo mesenterico de Auerbach, y una vez que afecta el plexo mesenterico de Auerbach ya no permite que se mueva. Entonces el complejo motor mecánico se complica y por eso hay un crecimiento también de órganos. Y ya, ahora sí, tratamiento. Para tratamiento, si hay sobrepoblación de bacterias, ¿cómo lo matas? Con un antimicrobiano. Y es una monoterapia. Y se coge rifaximina y nada, eso más. Y hay otras alternativas, pues, ciprofloxacina y el tratamiento 2, que es el IMO no acepta una sola terapia, sino que es una terapia dual. Y por eso tenemos la neomicina con la rifaximina. Se hicieron varios estudios y probando diversos antibióticos monoterapia, monoterapia y diversos antibióticos no hubo mejoría, pero con terapia dual. Algunos mitos y realidades es que te dicen como que come más fibra y que no sé qué, y come más fibra o toma más agua y tal. Pero, por ejemplo, en el IMO, que el metano afecta la motilidad como tal, da igual si comes o no comes más fibra, el punto es de que tu intestino ya no se mueve. Entonces, ya vas a seguir teniendo el IMO. Entonces, por más que comas fibra, no va a controlar los síntomas que tienes, o la enfermedad como tal. Lo mismo con los probióticos y el transporte de microbiota fetal. Este es el algoritmo de la detección clínica, prueba de aliento como selección principal. Si tiene más de 20 es SIBO, si tiene más de 10 es IMO. Y el tratamiento y el objetivo. Y ya, eso es un futuro, lo que se espera que haya como que una evolución en el diagnóstico y en el tratamiento, que se espera que, especialmente, que es el Horizon 2, que es las cápsulas inteligentes, que van a ayudar en el movimiento